En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 7 de enero del año 2023, Feria del Tiempo de Navidad. La iglesia recuerda hoy a San Raimundo de Peñafort. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Y las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada dice: María dio a luz al Rey Eterno, y con el gozo de ser madre llevaba el honor de la virginidad. No se vio nada semejante antes de ella, ni se verá después. La primera lectura la tomamos de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero Dios. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanece en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos del Salmo 149. El responsorio nos dice: el Señor es amigo de su pueblo. Del Evangelio se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada uno, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévensela al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve el vino mejor primero, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Empezamos a ver las manifestaciones de Jesús. Conforme vamos saliendo de estas festividades de Navidad, de la feria de Navidad, de la octava de Navidad, vemos que Jesús está empezando a tener más fuerza,
o al menos los textos están empezando a darle más fuerza en este sentido. Ayer escuchábamos la forma en cómo los discípulos se iban integrando y escuchábamos cómo a Natanael le decía: tú eres un israelita puro, no tienes doblez, porque te vi debajo de la higuera. Esas manifestaciones de Jesús son las que le van dando ese sentido de el Hijo de Dios. Aquí vemos una manifestación más. Sin embargo, esta manifestación tiene dos aristas, dos pliegues, dos puntos donde hay que poner atención. El primero es que el milagro no lo obra Jesús por sí mismo, sino que lo obra a petición de su madre. Y hasta podemos decir que no es tan a petición, porque cuando Jesús le hace la observancia o la observación de que todavía no es hora, de que a él no le corresponde o a ellos no les corresponde esa parte pues de la fiesta, del vino y de todo eso, María simplemente le dice: hagan lo que él les dice. E inmediatamente el texto dice que había ahí tinajas y que Jesús les dijo a los sirvientes: llénenlas de agua. Bien, Jesús sabía la petición de su mamá, la forma de mirarlo, la forma de pedirlo, no sé, algún gesto que le dijo: está bueno, mamá, vamos a hacer las cosas. Esa es la primera. Y la segunda es que aún no llega mi hora, dice Juan en este texto. Aún no llega mi hora. Jesús ya tenía hasta ese momento bien identificado lo que iba a hacer. Aún no le llegaba la hora porque aún no iba al Jordán a manifestarse, a bautizarse con agua y que el cielo se abriera, que se viera la manifestación del Espíritu como paloma, bajara y que Juan diera testimonio de él. Lo que escuchábamos el día de ayer era un pasaje de Marcos, donde describe la misma acción, pero continuando con las lecturas de Juan, aquí todavía Jesús no se había manifestado públicamente. Y no lo hace. Hace el milagro porque su mamá, María, le pide que lo haga. Y los discípulos, por estar cercanos, se dan cuenta de todo lo que sucede. Sin embargo, nadie dice nada. Por eso Juan, al final de estos versos, al final del versículo 11 en este capítulo 2, les dice: este fue el primer signo que realizó. Y así sus discípulos creyeron en él. Hay que ver que apenas Jesús estaba formando su equipo de trabajo, sus discípulos, los que más adelante irían a ser sus apóstoles y los que se quedarían como discípulos. La manifestación se está dando. En la lectura, en la primera lectura, esta carta de Juan nos hace una indicación muy interesante que tiene que ver con relación al modo de dónde y de quién nacemos y de quién venimos. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y al escucharnos, dice Juan en esta carta, es como si ya la petición se hubiera cumplido. Muchas veces nosotros nos quedamos en el rezo, nos quedamos en la novena, nos quedamos en una petición o en una solicitud en la que no es conforme a los designios de Dios. Porque aquí nos dice: si nuestra petición es conforme a lo que Dios quiere para nosotros, eso se va a conceder. Esa es la diferencia a la hora de pedir. También habla del pecado. Todos cometemos pecados, dice,
Pero hay pecados que te llevan a la muerte. Hay pecados por los que hay que cuidarnos. Hay pecados con los que hay que cuidarnos más. Y hay acciones que cometen nuestros hermanos a las que hay que ponerles atención y hay que hacerles la observancia. Hay que pedir por ellos. La carne es débil. La forma en cómo nosotros transportamos al espíritu es frágil y podemos caer, podemos lastimarnos, podemos rompernos y entonces dejar que el espíritu se vaya. No es que el espíritu nos abandone, nosotros dejamos que se vaya o muchas veces nosotros lo expulsamos y lo sustituimos por otras cosas. Por eso al final de los versos de esta carta nos dice: hijos míos, no adoren a los ídolos. Cuando nosotros adoramos a los ídolos, empezamos primeramente a buscarles un espacio. Después esos ídolos empiezan a tomar los espacios de nuestra verdadera cercanía con Dios, del lugar que toma el Espíritu Santo, del lugar que toma María como discípula, del lugar que toma cada uno de los momentos y de los cosas que están dentro de nuestro corazón para con Dios. Hasta que hay un momento en que esos ídolos toman todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Pidamos al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé dirección y sobre todo que nos dé sabiduría para identificar esos ídolos y saber identificar aquellos pecados que nos llevan a la condenación. La oración colecta, hoy sábado 7 de enero del año 2023, sábado feria del tiempo de Navidad. El color litúrgico es blanco. La iglesia recuerda a San Raimundo de Peñafort. Las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen y las lecturas del ciclo A. Señor Dios, que por fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina en la unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.